El amanecer caía sobre el pequeño pueblo de San Aurelio, con una luz dorada que parecía prometer un día tranquilo. Las calles empedradas todavía conservaban el frío de la madrugada, y entre el vapor que escapaba de las chimeneas podía verse a las pocas personas que madrugaban para comenzar su rutina. Entre ellas, siempre sentado en el mismo rincón, estaba un viejo mendigo llamado Darío. Sus ropas eran desgastadas, sus manos temblaban por los años, y su mirada, aunque cansada, guardaba una profundidad que pocos se atrevían a sostener. Muchos lo evitaban, otros lo ignoraban, y algunos lo despreciaban sin razón. A pesar de eso, Darío nunca levantaba la voz, nunca pedía más de lo necesario. Parecía conformarse con una vida silenciosa, como si supiera algo que los demás no. Ese día, mientras el pueblo despertaba, entró en escena el joven Julián, un chico de unos 20 años, fuerte, ágil, siempre con aire arrogante. Tenía fama de creerse superior a los demás. De hecho, él mismo alimentaba esa reputación. Decía que la vida era un juego, que la inteligencia estaba en aprovecharse de los descuidados y que la humildad era cosa de perdedores. Julián trabajaba en el taller de su tío, pero en realidad su mente no estaba en el esfuerzo ni en el aprendizaje. Él solo quería una cosa: dinero fácil y reconocimiento rápido. No importaba cómo, no importaba a quién tuviera que pisar para lograrlo. Esa mañana caminaba con prisa, revisando entre sus manos unas monedas que pensaba gastar en una apuesta que seguramente ganaría. Pero antes de llegar a la plaza, se topó con el mendigo Darío, que extendía la mano con un gesto tímido, sin siquiera levantar la mirada. «Buenos días, joven», murmuró el anciano. «¿Tendría una moneda que pueda compartir?» Julián lo observó de arriba abajo con desprecio. Para él aquel hombre no era más que un obstáculo, una molestia, una sombra inútil en medio de su camino. «¿Otra vez tú?», soltó burlándose. «¿Para qué quieres el dinero? ¿Para seguir sentado todo el día sin mover un dedo? Aprende a trabajar, viejo». Darío no respondió. Solo bajó aún más la cabeza, como si ya estuviera acostumbrado a esos golpes que no dejaban moretones en la piel, pero sí en el alma. La gente alrededor escuchó el tono del joven, pero nadie dijo nada. Algunos desviaron la mirada, otros apretaron los labios en silencio. La indiferencia, como siempre, ganó. Entonces Julián, para rematar su crueldad, tomó una moneda y la sostuvo frente al mendigo. «¿Quieres esto?», dijo moviéndola de un lado a otro como si fuera un juguete. «Pues ven a buscarla». Con una sonrisa retorcida dejó caer la moneda al suelo, justo frente a un charco de agua sucia. El sonido metálico resonó como un latigazo en el ambiente. «Vamos, recógela», se cruzó de brazos. «Si tanto la necesitas, agáchate». El viejo Darío miró el charco. Sus rodillas débiles temblaron. La gente comenzó a murmurar. Algunos sintieron rabia, otros vergüenza. Pero Julián, disfrutando del momento, no se movió ni un centímetro. Había convertido la humillación en espectáculo. El anciano respiró hondo. Lentamente, con la dignidad hecha pedazos, inclinó su cuerpo. Su mano temblorosa se acercó al agua, tratando de tomar la moneda. Pero antes de que pudiera tocarla, Julián la pisó con su bota. «Ups, qué torpe soy», rió. «Parece que ahora está más difícil». El silencio se volvió espeso. Una mujer le lanzó a Julián una mirada de asco. Un anciano negó con la cabeza, pero nadie intervenía. Nadie. Darío finalmente recogió la moneda cuando Julián apartó el pie. El mendigo no dijo nada, no gritó, no maldijo. Simplemente guardó la moneda en su bolsillo y levantó la cabeza para mirarlo a los ojos. Y ahí ocurrió algo que Julián no esperaba. El anciano sonrió. Una sonrisa suave, tranquila, demasiado tranquila. «Gracias, joven», dijo con voz serena, «que la vida te devuelva multiplicado lo que hoy has dado». La frase cayó como un balde de agua helada. No tenía tono de amenaza, ni de enojo. Sonó más bien como una bendición, pero tan extraña, tan ambigua, que por un segundo Julián sintió un escalofrío que no supo explicar. «Viejo loco», se burló para disimular el nerviosismo.
Mejor preocúpate por ti». El joven se alejó riendo, satisfecho, creyéndose el más inteligente del mundo. No podía imaginarse que ese momento, ese acto pequeño, mezquino, cruel, abriría la puerta a un destino que jamás habría aceptado si lo hubiera conocido. Lo que Julián tampoco sabía era que Darío no era un mendigo cualquiera. Era un hombre con un pasado oculto, con historias que pocos conocían, con una sabiduría que no se medía en riquezas, sino en lo que había aprendido sufriendo. ¿Y lo que sucedería después? Sería la prueba viva de que toda burla, toda humillación y toda soberbia tiene un precio que tarde o temprano la vida cobra, y que Julián estaba a punto de empezar a pagar, porque mientras él seguía su camino confiado y con la cabeza en las apuestas, Darío se quedó allí, mirando el suelo, susurrando una frase casi inaudible: «Ojalá la vida toque tu corazón antes de que sea tarde». Pero la vida no suele ser suave, y nunca avisa cuando decide ajustar cuentas. Julián lo entendería muy pronto. Muy pronto. Esa misma tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de los cerros, Julián se preparaba para lo que consideraba la oportunidad de la semana. Una apuesta que, según él, lo haría ganar en un solo día más de lo que cualquier trabajador del pueblo ganaba en un mes. Caminaba rápido, casi ansioso, sintiéndose invencible. No podía dejar de pensar en las risas que había provocado la humillación del mendigo. Para él, ese momento había sido una pequeña victoria que reforzaba su ego, una prueba más de que era más listo que los demás. Sin embargo, a medida que se acercaba al lugar donde solían reunirse para apostar, comenzó a notar algo extraño, algo que no lograba identificar, pero que se sentía como una ligera presión en el pecho. Un presentimiento incómodo, como si el ambiente se hubiese vuelto más pesado. Intentó ignorarlo y siguió caminando. El establo abandonado donde hacían las apuestas estaba iluminado apenas por lámparas de aceite. Allí estaban sus amigos, muchachos de su edad que solo se acercaban a él cuando había dinero de por medio. Lo recibieron con gritos, bromas y palmadas en la espalda que parecían genuinas. Pero no lo eran. En ese lugar todos se reían mientras alguien perdiera. «Llegó el campeón», gritó uno de ellos. «El que nunca pierde». Julián infló el pecho sintiéndose superior. «Hoy voy a llevarme todo», respondió con una sonrisa torcida. «Prepárense». Colocó sus monedas sobre la mesa improvisada en el centro. Las luces temblorosas proyectaban sombras alargadas que parecían moverse con vida propia. Julián no lo notó, pero había algo inquietante en el ambiente. Una especie de silencio oculto bajo las risas falsas. Comenzó la apuesta. Dados. Silencio tenso. Risas. De nuevo dados. Julián estaba tan confiado que no notó las miradas cómplices entre los demás. No notó que cada movimiento de los dados era demasiado perfecto. No notó que, poco a poco, la suerte se le escurría entre los dedos. Primera ronda. Perdió. «Es normal», dijo. «Apenas estoy calentando». Segunda ronda. Volvió a perder. La frente le comenzó a sudar, pero forzó una sonrisa. «Hoy andan con suerte, ¿eh?» Tercera ronda. Perdió otra vez. Esta vez sí sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Algo no estaba bien. Él nunca perdía 3 veces seguidas. Nunca. Pero tenía demasiado orgullo para admitirlo. Demasiado ego como para retirarse. Y entonces, impulsado por la soberbia que siempre lo guiaba, apostó todo lo que tenía. Las últimas monedas. Su última oportunidad. «Apuesten», dijo. «Lo recupero en un movimiento». El silencio que siguió fue extraño, un silencio casi anticipado. Los demás se miraron entre ellos, algunos sonrieron por lo bajo, sabían lo que iba a pasar. Y pasó. El golpe seco de los dados sonó casi como un funeral. Julián perdió. No solo perdió la apuesta, perdió todo. Su corazón comenzó a latir tan fuerte que pudo escucharlo. El sudor le resbaló por la frente. Por un momento se quedó en silencio, mirando la mesa con incredulidad, como si la realidad estuviera equivocada. «Vamos, Julián», dijo uno de los muchachos,
No te pongas así, así es el juego. Pero el tono no era de consuelo, era burla disfrazada. Puedo recuperarlo mañana, dijo con la voz apagada. Solo necesito tiempo. ¿Tiempo?, respondió otro riéndose. Mejor consigue dinero, o no vuelvas. Y así, sin más, todos se alejaron, uno tras otro, dejándolo solo, vacío, derrotado. La gente que lo aplaudía minutos antes ahora ni siquiera lo miraba. Su gloria duró menos que una llama en la lluvia. Salió del establo temblando. Tenía un nudo en la garganta que no sabía explicar. Humillación, rabia, vergüenza. Todo se mezclaba dentro de él. Caminó sin rumbo por las calles oscuras, repitiéndose una y otra vez: no puede ser, no puede ser. Pero mientras avanzaba, comenzó a recordar las palabras del anciano mendigo. Que la vida te devuelva multiplicado lo que hoy has dado. En ese instante, por primera vez en mucho tiempo, sintió miedo, un miedo profundo, que no tenía nada que ver con perder dinero, sino con la sensación de que había desencadenado algo que no podía ver. Se detuvo a mitad de una calle desierta. Respiró hondo. Tenía que recuperarse. Tenía que encontrar dinero como fuera. No podía permitir que lo vieran como un perdedor. Su orgullo se lo exigía, su ego se lo ordenaba. Y ahí, en ese momento, surgió la idea más estúpida, la más peligrosa, la más desesperada: robar. Nadie lo notará, se murmuró. Solo será una vez, y después lo devuelvo. Necesito ese dinero. Lo necesito. El eco de sus propios pasos lo acompañó mientras caminaba hacia la casa de su tío, donde sabía que guardaba las ganancias del taller. Un par de monedas podrían salvarlo. Podrían darle una nueva oportunidad. La noche estaba silenciosa, pero no un silencio normal. Era un silencio extraño, cargado, como si la oscuridad respirara junto a él. Llegó a la ventana trasera del taller. La abrió con cuidado. Sabía exactamente dónde estaba la caja de madera con las monedas. Podía imaginar el sonido, podía sentir el peso, podía recuperar su vida. Pero justo cuando dio un paso dentro, escuchó una voz suave, una voz cansada, una voz dolorosamente familiar. No lo hagas, joven. El corazón de Julián se detuvo por un segundo. Giró con violencia, levantando la vista hacia la sombra que se formaba en la calle. Era él, el mendigo, el anciano Darío, de pie, sereno, observándolo como si ya hubiera sabido que Julián terminaría exactamente ahí. No sabes lo que estás a punto de perder, dijo el anciano con tristeza. Y no hablo del dinero. Julián apretó los dientes. ¿Qué haces aquí? ¿Me seguiste, viejo? Darío negó suavemente. No. Pero cuando uno siembra actos, siempre termina caminando entre sus propias consecuencias. Julián sintió un ardor en el pecho, una mezcla de frustración y vergüenza. No te metas, no es asunto tuyo. El anciano dio un paso adelante, con dificultad, apoyándose en la pared. Siempre es asunto de todos cuando la oscuridad toca el corazón de alguien. El joven sintió un impulso de gritarle, de echarlo, pero por primera vez en su vida no pudo. La mirada del anciano no tenía odio, ni burla, ni superioridad. Tenía tristeza, una tristeza tan profunda que lo dejó inmóvil. Si cruzas esa línea, susurró Darío, perderás algo que ningún dinero puede comprar. Por un instante, Julián sintió que tenía dos caminos frente a él, uno oscuro, lleno de ego, y uno difícil, pero honesto. Pero el miedo, la desesperación y la soberbia eran más fuertes. «Lárgate», escupió. «No tienes idea de lo que necesito». Y sin escuchar más, avanzó hacia la caja, sin saber que ese simple acto sería el punto exacto donde su vida entera comenzaría a desmoronarse. El silencio dentro del taller era tan denso que casi podía escucharse. La luz de la luna entraba por la ventana abierta, dibujando sombras largas y alargadas que parecían envolver cada objeto del lugar. Julián respiraba agitado, su corazón golpeando contra las costillas, como si quisiera escapar primero que él. La caja con las monedas estaba allí, tan cerca que podía tocarla. Solo un pequeño paso más, y sus problemas desaparecerían.
Al menos, eso se repetía a sí mismo para justificarse, pero las palabras del anciano seguían resonando como un eco imposible de callar. Perderás algo que ningún dinero puede comprar. Julián apretó los puños, sacudiendo la cabeza para despejar aquel pensamiento. No podía permitir que la voz de un mendigo lo detuviera. Él no era débil, él no era como los demás. Él podía manejar las consecuencias, o no. Se agachó frente a la caja. Su respiración se volvió más rápida, más pesada. Era como si el aire se volviera más espeso cuanto más cerca estaba de cometer el acto. Extendió la mano. Temblaba, pero aún así avanzó. Justo cuando sus dedos tocaron la madera, un golpe de viento entró por la ventana, apagando la pequeña lámpara y sumiendo el taller en una oscuridad casi absoluta. Julián dio un brinco hacia atrás. ¡Qué demonios! Su voz quedó ahogada en la negrura, y al mirar hacia la entrada, vio la silueta del anciano Darío, apenas iluminada por la luna. Parecía más alto, o quizá era la sombra que lo hacía ver más imponente. Pero lo realmente perturbador era su expresión. No había enojo, solo una profunda decepción. «Aún puedes detenerte, joven», susurró el anciano. «Aún puedes elegir otro camino». Julián sintió un ardor en la garganta, como si algo dentro de él estuviera luchando por salir. Una parte quería escucharlo, quería huir de ese lugar, quería dejarlo todo atrás. Pero la otra seguía repitiéndole que era demasiado tarde para dar marcha atrás. «No lo entiendes», dijo, casi suplicando pero sin admitirlo. «Lo perdí todo. Necesito recuperarlo, no puedo quedarme así, no puedo verme como un fracasado». El anciano avanzó un paso. Su voz era suave, pero cargada de una fuerza que no pertenecía a un simple mendigo. «No eres un fracasado por caer. Lo eres cuando decides hundirte más». Esas palabras fueron como un puñal directo al corazón. Julián apretó los dientes. Las lágrimas comenzaron a acumularse en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. «¡Cállate!», gritó con rabia. «No sabes nada de mí. Tú eres solo un viejo pidiendo limosna». Darío bajó la mirada. «No necesitas gritar para convencerte», respondió. «Tus actos hablan más que tus palabras». Julián dio un golpe con el puño sobre la mesa. «Te dije que te vayas», repitió ahogado en una mezcla de ira y miedo. El anciano se mantuvo en silencio un instante. Luego, con una calma que desbordaba compasión, añadió: «Cuando la vida quiere enseñarnos algo, suele darnos primero un susurro. Si lo ignoramos, nos habla más fuerte. Y si aún así no escuchamos, entonces nos grita con consecuencias». El joven respiró entrecortado. Aquellas palabras le calaban hondo, como si dieran en un lugar que él desconocía, pero que siempre había estado allí. «No necesito tus lecciones», dijo, tomando finalmente la caja con monedas. «Esto lo arreglará todo». El anciano cerró los ojos, como si supiera lo que vendría después. «No, joven», murmuró. «Esto es precisamente lo que lo destruirá todo». Los pasos de Julián retumbaron en el taller mientras escapaba con la caja. Cada zancada era un latido acelerado, una decisión desesperada, un camino sin retorno. Corrió por la calle oscura, viendo cómo las luces de las casas se apagaban una a una. El frío golpeaba su rostro, pero no podía detenerse. Su respiración se volvió dolorosa. Los brazos le temblaban por el peso de la caja y por la culpa, aunque intentara negarlo. Las imágenes del anciano humillado por la mañana volvieron a su mente, pero esta vez no sintió satisfacción. Sintió vergüenza. En algún punto del camino, su cuerpo simplemente se detuvo. Su mente seguía corriendo, pero sus piernas ya no respondían. Se apoyó contra la pared de una casa, jadeando. «¿Qué estoy haciendo?», susurró. Por primera vez, su voz sonó como la de un niño perdido. Miró la caja. La abrió apenas, dejando ver las monedas relucientes que parecían brillar más de lo normal bajo la luz de la luna. Pero ese brillo no traía alivio. Traía un peso insoportable. Cada moneda era un recuerdo del cariño que su tío le tenía, del trabajo que él nunca valoró, del respeto que estaba traicionando. Julián se dejó caer al suelo. Apretó los ojos con fuerza. Estaba temblando. No puedo regresar», murmuró. «Si lo hago,
Si confieso, todos pensarán que soy un ladrón. Y entonces, por primera vez, aceptó la verdad. Lo era. Sentirlo lo destrozó. Era como si la realidad le arrancara el orgullo de un tirón, dejándolo expuesto, desnudo, sin nada a lo que aferrarse. ¿Y ahora qué?, susurró. Las calles estaban vacías. No había nadie, exceptuando una figura que apareció lentamente en el extremo de la calle, avanzando con pasos cortos, lentos, pero firmes. Era Darío, el anciano mendigo. Otra vez. Pero esta vez no venía a detenerlo ni a sermonearlo. Su rostro tenía una expresión distinta, una mezcla de tristeza y compasión que estremeció al joven. «No vengo a juzgarte», dijo al acercarse. «Solo vine a acompañarte en tu dolor». Julián se enjuagó el rostro con la manga. Tenía el orgullo hecho pedazos. «¿Por qué?», preguntó con voz rota. «¿Por qué te importa un ladrón como yo?». El anciano se sentó a su lado con dificultad. «Porque no naciste ladrón, te convertiste en uno. Y así como caíste, también puedes levantarte». El joven lo miró con confusión, con culpa, con rabia hacia sí mismo. «No sé cómo», admitió. «No sé qué hacer». El anciano apoyó una mano temblorosa en su hombro. «Empieza devolviendo lo que no te pertenece». Julián bajó la mirada hacia la caja y por primera vez sintió verdadero miedo, no del castigo, sino de vivir toda su vida como alguien incapaz de enfrentar sus errores. Respiró hondo, muy hondo, y entonces tomó la decisión que cambiaría todo. «Lo devolveré», dijo con la voz quebrada. «Lo haré». El anciano sonrió apenas. Pero lo que Julián no sabía era que aquella decisión sería solo el inicio del verdadero castigo que la vida le tenía preparado, porque devolver una caja era fácil. Lo difícil era enfrentar lo que la gente pensaría. Lo difícil era enfrentar a su tío y a sí mismo. Y la noche apenas estaba empezando. La ciudad despertaba lentamente, pero para Mateo ese amanecer no era uno más. Era el peso de una verdad que no podía seguir ignorando. Toda la noche había intentado escapar de sus pensamientos, pero cada vez que cerraba los ojos, la imagen del anciano aparecía de nuevo, su mirada tranquila, su voz cansada, su frase final. Cuando burlas al que menos tiene, no te das cuenta de que te burlas de tu propio destino. Mateo se levantó tambaleando, con esa mezcla de nervios, vergüenza y miedo que siente alguien que finalmente comprende que estuvo caminando directo al borde del precipicio y apenas ahora lo nota. Abrió la ventana, el viento frío le golpeó el rostro como un recordatorio. Hoy no puedes huir. Y por primera vez en años, decidió hacer algo que siempre evitó: volver al mismo lugar de donde había salido huyendo la tarde anterior. Caminó por el mismo callejón. Cada paso sonaba como un eco de culpa, y aunque la calle estaba llena de gente, él sentía que caminaba solo, completamente expuesto, como si todos supieran lo que había hecho. Se detuvo frente al puesto, el mismo punto donde se había burlado del mendigo, pero el anciano ya no estaba. Solo quedaba una caja vieja, el plato vacío y una manta cuidadosamente doblada. Mateo sintió un nudo en la garganta, un miedo extraño. No sabía por qué, pero temió lo peor. Miró a su alrededor buscando alguna señal, y fue entonces cuando una vendedora desde el otro lado de la calle lo observó con desconfianza. «¿Buscas al viejito?», preguntó ella limpiándose las manos. «Hace rato que no lo veo». «¿Qué pasó?», preguntó Mateo, sintiendo que algo se rompía en su interior. La mujer suspiró hondo. «Hace años vive por aquí. Nunca molesta a nadie, siempre ayudaba a quien podía, pero ayer llegó muy pálido, como si algo lo hubiera afectado. Apenas pudo sentarse un rato y luego se fue, arrastrando los pies. No sé si estará bien». Mateo tragó saliva. Cada palabra era un golpe, una herida que él mismo había creado. «¿Sabes a dónde fue?». La vendedora lo miró fijamente. «Hijo, cuando uno trata así a un anciano difícilmente vuelve a buscarlo. Pero tú sí volviste. Eso significa algo». Mateo agachó la cabeza.
La vergüenza lo quemaba. «Solo quiero pedirle perdón», murmuró. La mujer se acercó y señaló una calle que subía hacia el cerro. «Intenta allí. Algunos dicen que vive por esos lados, pero escúchame bien». Ella lo miró con una mezcla de severidad y compasión. «No lo busques para sentirte mejor. Búscalo para cambiar». Esas palabras lo atravesaron. Así comenzó un recorrido que parecía interminable. Calles empinadas, casas viejas, perros ladrando. El sol estaba fuerte y Mateo apenas podía seguir, pero no se detuvo. Llevaba horas caminando cuando vio a lo lejos una pequeña casita hecha con madera desigual. La puerta estaba entreabierta. El corazón le golpeaba el pecho. Se acercó lentamente. «Señor», llamó con voz temblorosa, «soy el joven de ayer». Hubo silencio. Un silencio tan profundo que lo obligó a entrar. La casa era humilde. No tenía casi muebles, solo una cama vieja, cubierta por la misma manta que había visto en el puesto, y junto a ella, sentado en silencio, estaba el anciano. El corazón de Mateo se hundió. El anciano lo miró, con la misma serenidad que la tarde anterior. Pero ahora había algo distinto, una tristeza que ya no intentaba ocultar. «Así que volviste», dijo con suavidad. Mateo no soportó más. Cayó de rodillas. «Perdóneme, por favor, yo fui un imbécil, no tenía derecho a tratarlo así. Usted no merecía eso. Y lo último que quiero es que piense que me siento orgulloso de lo que hice». El anciano lo observó largo rato. «Hijo, no vine al mundo para que nadie me pida perdón. Vine para enseñar. Y tú aprendiste». «Pero le hice daño», insistió Mateo. «Quiero reparar lo que hice». El anciano sonrió suavemente. «Si de verdad quieres hacerlo, entonces aprende esto. Nunca creas que quien parece tener menos, vale menos que tú. La vida tiene una forma peculiar de devolver lo que damos. A veces tarde, a veces en el momento justo». Mateo bajó la mirada. Las palabras lo golpeaban como una verdad que había esperado escuchar toda su vida. «¿Y ya me perdonó?», preguntó, temblando. El anciano apoyó su mano sobre la de Mateo. «Hijo, a quien aprende siempre se le perdona, pero no vuelvas a burlarte del necesitado, porque el castigo más grande no lo doy yo, lo da la vida». Mateo sintió una mezcla de alivio y dolor. Era como si por fin pudiera respirar, pero al mismo tiempo entendiera que esas palabras lo acompañarían para siempre. Se levantó despacio. Miró al anciano con profundo respeto. «Lo prometo, jamás volveré a humillar a alguien por su apariencia. Se lo juro». El anciano asintió. «Entonces vete en paz y sé mejor de lo que fuiste ayer». Mateo salió de la casa con el corazón pesado, pero diferente. Algo dentro de él había cambiado para siempre, y mientras caminaba cuesta abajo, una idea cruzó su mente. Quizás esta historia no era solo para él. Quizás había muchas personas como él que necesitaban escucharla para no cometer el mismo error. Quizás su experiencia podía evitar que alguien más lastimara a otro ser humano. Y con ese pensamiento, Mateo comprendió que no solo había recibido un castigo, había recibido una segunda oportunidad, porque a veces, quien parece ser un simple anciano, es el maestro que la vida envía para enseñarnos que la humildad es más valiosa que cualquier burla. Y así termina la historia. Si esta enseñanza te dejó pensando, si te tocó el corazón, no olvides suscribirte, porque cada semana hay historias que transforman, que dejan huella, que te hacen crecer, porque a veces una simple historia cambia todo.